En Mesa Central, después de que ayer le platicábamos que el gobierno mexicano iniciará un proceso contra Estados Unidos ante la OMC por los aranceles impuestos al acero y al aluminio, hoy nuestro país anuncia la lista completa de productos provenientes de Estados Unidos a los que se les impondrá aranceles, lo que sin duda pues incrementa la tensión en la relación comercial y en las negociaciones sobre el Telecán. Para analizar el tema me acompañan Abraham González, Baude Barrientos y Said Mera. Bienvenidos. Gracias. Buenas tardes. Hola, Susi. Pues bueno, incrementa la tensión, incluso Moisés Kalach el día de hoy dijo que cada vez pues son más altas las probabilidades de que Estados Unidos se retire de la mesa. Creo que sí, no hay, digamos, en cuanto al anuncio que hace hoy México y a la lista que publica hoy México en el diario oficial, no hay mayor sorpresa, no hay mayores cambios, es muy similar a la que había anunciado desde la semana pasada, media hora después de que Estados Unidos anunció los aranceles. No hay mayor sorpresa, creo que el único cambio es que la uva a la que inicialmente habían dicho que le iban a poner aranceles, bueno, esa uva no va, no tiene aranceles, pero creo que lo interesante ha sido todo lo que ha sucedido el día de hoy, todas las declaraciones que ha habido de los diferentes actores. Por supuesto, Moisés Kalach, como ya lo mencionas, que habla de la posibilidad de una salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio, las declaraciones de Larry Kudlow, este vocero, digamos, de la Casa Blanca, que dice que las negociaciones podrían tomar un tinte más bilateral, y bueno, todas las reacciones pues, que eso ha hecho en México, ¿no? El secretario Guajardo habla, en un inicio habló de que México no está de acuerdo, y después matiza un poco diciendo son las negociaciones, digamos, las pláticas, el término de las pláticas bilaterales, no tanto una negociación bilateral. En fin, creo que eso ha sido lo más interesante. Lo que es un hecho en este momento y lo que sí sabemos es que pues, el mercado lo está resintiendo. El mercado probablemente había olvidado que la posibilidad de que Estados Unidos saliera del Telecán estaba por ahí, la había olvidado, la había, digamos, desincorporado del tipo de cambio, y hoy, y lo podemos ver en el gráfico que está en la terminal, hoy vemos una nueva depreciación del peso que lo lleva a niveles pues, que no habíamos visto en mucho tiempo. 20.42 en este momento está cotizando el dólar interbancario, eso es alrededor de 20.70 en ventanillas, pero llegamos a ver cotizaciones de hasta 20.87, casi 21 pesos ya en ventanilla bancaria. Insisto, tanto negociadores como el propio mercado había olvidado esa probabilidad de que Estados Unidos saliera del Tratado de Libre Comercio, y pues ahora se está viendo, digamos, una posibilidad más real. De entrada, para este año lo tenemos muerto, es como lo decía ayer Baude, es prácticamente un hecho. Para este año ya no tenemos Telecán, y el tema también pues es hacia adelante, y cómo pues al menos los que se perfilan para la nueva administración ya también están tratando ahí de mover pues algunas piezas, ¿no? Creo que eso ha sido, digamos, es como el resumen, pero ha sido lo más relevante, no la lista per se, sino lo que ha estado alrededor, todas las declaraciones que ha habido las reacciones de hoy. Si yo fuera Jesús Ugarte diría, como se los dije hace 3 semanas, el Telecán ya no tenía futuro, pero no, soy Jesús Ugarte, por suerte. Yo creo que ahora la nueva estrategia de presión de Estados Unidos es: pues entonces a lo mejor y negociamos por separado Canadá y México. Yo no veo que convenga a ninguno de los 3 países tener acuerdos por separado por el tema de la integración. Si bien a lo mejor pudieran tener acuerdos cada uno por su parte y de alguna manera tener una integración, pues la verdad es que no es lo mismo que tener un acuerdo trilateral. Yo no veo, honestamente, que el tratado vaya en ese sentido. Me parece que es una medida de presión. Fue, digamos, que la patada que suelta Estados Unidos después de que México ya da los detalles de los productos, pero no veo más allá de un blofeo de Estados Unidos en este sentido, más allá de una realidad. ¿Qué opinas, Baude? Sí, en el caso de los acuerdos bilaterales o multilaterales, eso sí, ya está muy claro, ¿no? La postura de Estados Unidos. Ellos se inclinan por una relación bilateral. ¿Por qué más bilateral que multilateral? Porque en el caso multilateral, pues les atan las manos, ¿no?, a Estados Unidos. O sea, está sujeto también a una serie de requisitos, entre ellos la cuestión de los paneles. Bueno, aquí estamos viendo que aquí
en la pantalla las ventajas y desventajas de cada tipo de acuerdos. En el caso de los multilaterales, los países en desarrollo se benefician, ¿no? Francamente son los más beneficiados de este tipo de intercambio comercial, pero a su vez también ellos benefician al país desarrollado. ¿Por qué? Porque al crecer su economía, crece su clase media, y por ende empiezan a demandar productos que no son fabricados en el país necesariamente, tienen que importarlo pues de su socio comercial, ¿no? Pero también pues tienen sus desventajas, que son complejos, pues llevan bastante tiempo en negociar. En el caso de los bilaterales, pues son más sencillos, ¿no?, de negociar. Obviamente pues son dos países, pero también tienen sus desventajas, y que es muy grande. En el caso, ahí manda el país desarrollado. O sea, en este caso, de Estados Unidos y México, en un momento dado, si fuera un tratado bilateral... Manda a Estados Unidos. Manda a Estados Unidos, va a querer poner todas las condiciones. Es decir, México, ¿sabes qué? ¿Quieres tratado? Perfecto. En Washington vamos a decidir todo. Y en Canadá sería igual. Y Canadá sería lo mismo. Por supuesto. Entonces, digamos que aunque México ya dijo que no va a negociar en términos bilaterales, incluso hoy en la entrevista que realizó Carla Palomo, nuestra compañera en Bloomberg, Estados Unidos, realizó a Gerardo Esquivel, que en unos momentos platicaremos al respecto. Él decía, el asesor de AMLO, quien sería parte de su gabinete en caso de llegar a la presidencia, decía que ellos tampoco están viendo pues la posibilidad de negociar un acuerdo bilateral, ¿no? Pues que van por lo trilateral. No habría opción, Susi, porque si dice Estados Unidos, de repente me salgo del Telecán, México, ¿qué va a hacer hoy? Y le presenta la alternativa a Estados Unidos. Bueno, ¿quieres un bilateral? Pues México, no, ahora no quiero bilateral. Claro. Pues claro, va a decir, pues bueno. Ahora, México ya había hablado sobre este escenario. Las declaraciones de Esquivel, que él dice que no sería parte del gabinete. México ya había hablado de este escenario donde, que si no había Telecán, México decía, bueno, nos vamos a las reglas de la OMC, donde México, justamente por no ser una potencia como Estados Unidos, tendría un trato preferencial. Creo que si el escenario se fuera a acuerdos bilaterales, lo más conveniente para México sería no acceder a esos acuerdos bilaterales. En algún momento con Canadá podría ser, porque más allá de que Canadá sea un país desarrollado y, como dice Baude, tienen el mando, pues Canadá y México, Canadá me parece que ha tenido una apertura con México en esta parte del Telecán, y a lo mejor podrían encontrar un acuerdo positivo, pero en el caso de Estados Unidos lo más conveniente en ese caso sería pues irnos a la OMC y olvidarnos de cualquier tipo de tratado bilateral. Aunque, insisto, creo que yo no veo ese escenario. Yo sigo pensando que esta fue la patada que suelta Estados Unidos tras los aranceles. No veo que esto camine hacia allá. No hay acuerdo bilateral, tampoco acuerdo light, como en algún momento también se había propuesto. Entonces ya, una renegociación sin duda hasta el 2019. Ahora, ahí en el tema de un tratado bilateral, y es algo que platicaba recientemente con un analista, tiene una desventaja, es empezar de cero. Entre empezar de cero una negociación entre ambos países, eso probablemente tomaría mucho más tiempo que acordar lo que ya se tiene avanzado con el Telecán. Eso podría ser una desventaja para México, en términos de que habría incertidumbre, y lo que me comentaba este especialista es que también muchas decisiones de inversión quedarían detenidas. Vaya, o sea, en este momento hay muchas decisiones de inversión detenidas, proyectos productivos detenidos, hasta esperar qué es lo que pasaría con el Telecán. Pues imagínate entonces ahora esperar a que empiece un nuevo proceso, mientras reglas de la OMC, vamos a ver cómo queda el tratado bilateral con Estados Unidos. Entonces probablemente eso en términos de inversión podría afectar a México, ¿no? ¿Quién de los tres países gana con que se haga una pausa digamos, en lo que pasa en las elecciones de México? Seguramente después de las elecciones seguirá negociando, y seguramente seguirá Ildefonso Guajardo y el equipo del presidente Peña Nieto, aunque yo creo que sí, ya con al menos orejas, ¿no?, del gobierno que resulte electo. En el caso de Estados Unidos, pues todo apunta a que los republicanos serían los que perderían esa elección, si bien conservarían muchos escaños, al menos el Senado parece que perdería la mayoría. A mí me parece que el que terminaría ganando es Canadá, porque Canadá no tiene esta incertidumbre de unas elecciones, no tiene una incertidumbre de un cambio de gobierno, de un cambio de Congreso, y creo que es el país que podría salir más beneficiado. Pero en segundo lugar veo a México. Probablemente no. Creo que ahí el tema, digamos, en la racionalidad de quién ganaría, pues quién ganaría con cualquiera de las decisiones. Porque en realidad ya es un hecho. ¿Quién gana con cualquiera de las decisiones que ha tomado Trump? En realidad, justo es lo que hemos escuchado todas las últimas semanas. Que nadie no hay gana. una racionalidad detrás de esto, o sea, no hay una lógica atrás de decir, bueno, ¿por
por qué se imponen aranceles. Y seguramente al lo acero, podríamos al seguir aluminio. esperando. Ya un Trump en campaña rumbo a las elecciones del Congreso, es muy probable que incluso sea más fuerte su retórica contra México, sea más fuerte su discurso contra el Telecán, pero insisto, dentro de la campaña, a la hora de las negociaciones, pues ahí, si los demócratas tienen un papel más importante, pues sí creo que se debilitaría la posición de Trump. Es decir, sí veo a Estados Unidos en esta pausa como el país que Incluso creo que con podría muchos salir más republicanos perjudicado. Y republicanos, ahora mismo con el tema de los aranceles, a muchos no les conviene, ahora que vayan a pedir sus votos, pues este tipo de acciones, porque ya salieron afectados, pues, ¿no? de las medidas de Trump. Yo vería como ganador Estados Unidos, al contrario, al menos de corto plazo. En el caso, por ejemplo, de los aranceles al acero, va a subir la producción nacional de Estados Unidos, bueno, al menos los primeros 6 meses, van a emplear más gente y demás, después, bueno, ya va a llegar la inflación y se va a revertir todo el proceso. Entonces, lo que Trump está viendo es su elección, o sea, es que el Congreso pues no pierda tantos escaños y el tipo que asegure su reelección, o sea, todo esto pero también se van a ver afectados con el impacto de los aranceles, ¿no? Sí, claro, pero de corto plazo Estados Unidos gana de todas. Ellos han generado todo este caos. Sí. Ellos son el epicentro. Y también, si le preguntas a un empresario, oye, ¿cómo ves si inviertes en México, aunque siga el Telecán y con bajos costos laborales, o te vas a Estados Unidos? Pero gana la administración, porque no comparto el tema de decir gana Estados Unidos. Gana Estados Unidos. O sea, un empresario, y ahorita lo estamos viendo, o sea, ahorita le piensas más de 2 veces por establecerte en México. También nosotros contribuimos, ¿no? A publicar pegados. Oye, ahí viene el cambio de gobierno, ahí viene Venezuela, ahí viene etcétera. El tema es que hay productores de ciertos productos en Estados Unidos, valga la redundancia, Que se verán hay afectados. productores en Estados Unidos que se van a ver afectados, no solo por los aranceles de México, Canadá hará lo propio y la Unión Europea hará lo propio. Y digamos, es de alguna manera cerrarle la puerta a algunos productos y buscar sustitutos. En el caso del puerco particularmente, lo que dice el gobierno de México, no solamente vamos a ponerles aranceles al cerdo de Estados Unidos, vamos a quitarle los aranceles son unos cupos, 350,000 toneladas es lo que va a aceptar México de otros países que tenían impuestos a esas importaciones al puerco y se las quitan. Entonces no solamente le ponen a Estados Unidos, sino le dicen a otros países, por favor, quienes sientan libres de mandar productos de allá. Y en algunos casos el acero, por ejemplo, terminan siendo beneficiados algunos países. Había algunos productos que tenían un arancel del 10%, ahora México lo bajó 5%, pero lo hizo general, es decir, no solamente para otros países, sino para incluir ya a Estados Unidos. Entonces, países que importaban a lo mejor algunas piezas de acero o de metal con un arancel del 10%, ahora va a ser 5%. Estados Unidos tenía 0%, ahora va a tener 5%, es la manera que se compensa, pero salen beneficiados. Yo coincido con Abraham, creo que Trump ganará en retórica, porque en retórica va a decir, les dije, el Telecán le echó mucho daño a nuestros productores y van a ver cómo se generan empleos. Sí, en retórica va a ganar. En los hechos, yo creo que el que va a salir perdiendo más con este stand-by que se va a abrir, yo sí creo que sigue siendo Estados Unidos, o que Estados Unidos va a ser el que va a perder en fuerza de negociación, es donde yo veo que es donde pueda perder Estados Unidos. Ahora México, hasta el momento, pues las afectaciones, también vimos un fuerte impacto en el tipo de cambio, como ya mencionabas, cerró hoy en 20 pesos con 35 centavos por dólar. 20.35 y ahora cotiza en 20.40, ¿no? Y en ventanilla cerró en 20.70. Es, digamos, el nivel. Y es por lo que te comentaba al inicio, probablemente se habían olvidado un poco de esta probabilidad y que ahora pues está retomándose, ¿no? Y que sin duda se debe más a estos factores externos que a factores internos, aunque algunos analistas pues sí dicen que podría ser que ya esté incorporado el tema electoral. Yo no veo como a 3 veo. meses no veo como a 3 meses de las elecciones no podría no estar incorporado. Más bien, ¿cómo podría no estar incorporado? No, pero a un mes. Por supuesto que a 3 semanas, perdón. ¿Sí? A 3 semanas de las elecciones, 3-4 semanas, porque por supuesto que tiene que estar incorporado. Pero claro, está incorporado desde la semana pasada. Okay. Y después de ahí se vio una depreciación, evidentemente por factores externos. Vaya, o sea, si bien sí hay nerviosismo, obviamente, por el tema electoral, ya estaba reflejado ese nerviosismo. No es que hubiéramos esperado, bueno, se va a fortalecer más Andrés Manuel López Obrador, eso pone nervioso a los inversionistas si se nos va a ir a 22. No, porque eso ya hubiera sucedido desde antes. No, en cierta forma está descontado, insistimos, ya cualquier analista serio considera como su escenario base que gane la izquierda en el país. ¿Pero por qué? Sí.
Si no, si van tan mal en las encuestas. Está en la mitad del 50%, ¿no? Como Conclusión. ahora. Mi conclusión sería, el tipo de cambio de hoy está 20.40. Cuando ganó Trump, se acordarán, llegamos a los 21 pesos. ¿22? Y mucho, 22 pesos. Y mucho era el miedo por el Telecán. Pues bueno, parece que ahora se está reflejando Materializando. aquel miedo que entonces era, quedaba en la imaginaria, pues. Ahora ya están los hechos, los riesgos que tiene el Telecán, y lo estamos viendo en un dólar que está teniendo un déjà vu. Es decir, esta película, el tipo de cambio ya la vio y la estamos reviviendo ahora. Baude. Sí, el tipo de cambio, eso sí está respondiendo más a factores externos, ¿no? Igual, el factor político ahí está presente, pero es el menos, ¿no? Y yo creo que ya tenemos que pensar o poner sobre la mesa la posibilidad de un tratado bilateral. O sea, ya no pensar en el Telecán como está, ¿no? O sea, Estados Unidos tiene 12 tratados bilaterales, México tiene 7. O sea, también tenemos experiencia de tratados bilaterales. Claro. Como conclusión, más bien pondría algunas preguntas. ¿Habrá o no habrá intervención de alguna de las autoridades monetarias, ya sea la Comisión de Cambios o ya sea el Banco de México? Recordemos que el 21 de junio es la reunión de política monetaria del Banco de México, y ahí podríamos ver pues un movimiento en la tasa. De hecho, el mercado apuesta por ese movimiento. Y la pregunta es si antes de eso podría haber o no una intervención por parte de las autoridades monetarias. Y la segunda pregunta que dejaría es ¿estos niveles ya serán algo estructural? Digamos, al verse materializado posibles cambios estructurales, ¿se quedará en estos niveles o no se quedará en estos niveles? Creo que es interesante porque esa película la vamos a ver en las siguientes semanas. Regresaremos a los niveles de 18. Parece cada vez menos probable, ¿no? Lo veo complicado y pues sí, muy importante esta reunión de política monetaria unos días antes de las elecciones presidenciales de nuestro país, pero sin duda cada vez la situación pues más tensa en las negociaciones, en la relación bilateral México y Estados Unidos, que pues afecta por supuesto al tipo de cambio. Con esto hacemos una pausa.